Hola a todos y todas. Vamos a ver el siguiente ejercicio de pilas. Bien, nos dice una pila galvánica consta de dos electrodos, entonces en la composición dice el primero está formado por una lámina de platino sumergida en una disolución 0,05 molar de dicromato potásico y 0,1 molar de cloruro de cromo. O sea que tenemos el cromo por ahí trabajando y también nos indica que el pH es 3,5. En el segundo electrodo, una lámina de cobalto sumergida en 500 mililitros de disolución 0,01 molar de nitrato de cobalto. Entre las dos disoluciones se coloca un puente salino, claro, si no, no funcionaría esto. Entonces nos preguntan, dibuja el esquema completo que funcione con todas las sustancias de su estado estándar. Primero vamos a ver la información de los electrodos para tenerlo claro. El electrodo 1 nos ha dicho que lleva platino, una disolución de dicromato y una disolución de tricloruro de cromo. Y donde el pH es 3,5. Esta es la disolución, lleva todas estas cosas. En el electrodo, bueno, y por tanto, el dicromato cuando se disocia formando el dicromato potásico se disocia formando dicromato y potasio, el dicromato en sí tiene la misma concentración porque está en esas proporciones. Y el cromo 3 pues tendrá la misma concentración que el tricloruro de cromo al disociarse totalmente esto. Y aquí del pH podemos decir que podemos obtener la concentración de protones, que sería 10 elevado a menos pH, y por tanto la concentración de protones es esto. Así ya tenemos definido todo el electrodo número 1. En el electrodo 2 tenemos el cobalto metálico, que se ha introducido con una barra, y después nitrato de cobalto. Por tanto, sabremos la concentración de cobalto 2, porque será la misma por la fórmula que tenemos aquí del nitrato de cobalto. Además nos dicen que el volumen es 500 mililitros. Toda esa es la información que nos han dicho en el enunciado. Es bueno expresarlo así para después tener las cosas claras, antes de empezar a hacer nada. A continuación nos vamos a la pregunta, nos dice dibuja el esquema completo de la pila. Bueno, pues vamos a empezar por dibujarlo, pero no para nuestro caso, sino para un caso general. Tenemos dos semiceldas, donde va a estar un lado el otro el cátodo y otro el ánodo. Tendremos un electrodo metálico que se introduce en la disolución, que va a ser el que va a transportar los electrones al cable que después pondremos. Otro electrodo metálico que irán unidos por un cable y por aquí van a circular los electrones y aquí pues, hemos puesto un voltímetro para medir cuál es la diferencia de potencial. Además hay un puente salino para que el circuito esté cerrado. El ánodo lo vamos a poner, esto ya es simplemente sobre el papel, porque pongáis lo que pongáis en el laboratorio, si os equivocáis, pues la corriente circular corre, o sea, la pila va a funcionar en el laboratorio, lo hagáis como lo hagáis. Pues no hay derecha e izquierda en el laboratorio, pero esto es para que cuando lo pongamos en papel sepamos qué está pasando. Es un acuerdo que tenemos todos. Vale. Entonces, ánodo se va a producir la oxidación y en el cátodo la reducción. Por otro lado, como los electrones van a salir, aquí es donde se produce la oxidación, significa que hay una sustancia que pierde los electrones, estos electrones hay que llevarlos, irán ellos hacia aquí para juntarse con otra sustancia y producir la reducción. Por otro lado, el puente salino, si los electrones circulan hacia este lado y al final esto cargaría negativamente, pues no puede ser. Entonces la naturaleza, por eso ponemos el puente salino. Entonces los cationes se moverán, cada electrón que se va para allá, pues una carga positiva se moverá hacia allá de tal manera que será electroneutro todo esto. Y aquí lo mismo. Puede suceder que en vez de un catión sea un anión, porque como un electrón se mueve hacia allá, pues un anión se mueve hacia aquí y entonces se mantienen ambas semiceldas con carga cero. Bueno, la polaridad. La polaridad es de donde salen los electrones es el menos y donde llegan el más. Simplemente lo hemos dicho algunas veces, cuando los electrones se mueven de tal manera que en dirección de que el potencial aumente. Entonces van de menos a más potencial, por eso de menos a más. Bien, para nuestro caso concreto vamos a ver los potenciales. En nuestro caso es evidente, se ve claramente que aquí interviene el cromo. Entonces veamos las pilas de potencial estándar que tenemos por aquí. Tenemos el del dicromato a cromo 3, que lo hemos puesto aquí, y después el del cobalto de cobalto 2 a cobalto, que lo tenemos por aquí. Si nos fijamos en esto, ¿cuál es el que tiene un potencial más positivo? El del dicromato. Luego ya sabemos que el del dicromato va a ser el electrodo donde se va a producir la reducción, el cátodo.
De todas formas, si vamos a calcular el potencial de la pila, si lo hiciésemos de esta manera, sería el que se reduce este menos el que se oxida este. El potencial saldría positivo. O sea, no es necesario hacer esto, pero porque ya habíamos dicho que el más positivo es donde se va a producir la reducción. Por tanto, en la pila tendremos que donde se produce la oxidación, que es el que es menos, un potencial estándar menor, será este, el cobalto, y las reacciones de cobalto a cobalto 2, porque es la oxidación, es inversa a esto que sería la reducción, de cobalto 2 más a cobalto sería la reducción. Bueno, pues el cobalto pierde un electrón, lo manda por aquí y se disuelve como cobalto 2 más. En este lado tendríamos el dicromato, que sabemos que tiene un electrodo de platino, nos han dicho, y después estas dos sustancias que están en disolución, que son las que participan en el proceso de reducción. El dicromato coge unos electrones y se transforma en cromo 3+. ¿Vale? Este es el esquema de la pila que nos pedía. Bueno, veamos, escribamos las semireacciones y la reacción global. Normalmente estas cosas las hacemos a la vez, pero como en este enunciado no lo han preguntado de esta manera, pues lo he hecho en este orden. Bien, entonces, la reacción de dicromato a cromo sería esta de aquí. Viendo el potencial estándar, lo único que podemos ver es el dicromato y el cromo 3+. El resto de cosas que aparecen o lo sacamos de la tabla de potenciales estándar o hacemos un ajuste normal de una reacción redox. Simplemente si aquí hay 7 oxígenos, aquí pondríamos 7 aguas y después 7 por 2, 14, pues pondríamos 14 protones y después ajustaríamos la carga. Es el proceso de ajuste normal de una reacción. En el caso del cobalto es más sencillo porque solo interviene el cobalto y esto sería el ajuste. Ahora bien, como aquí hay 6 electrones, necesita el dicromato y el cobalto da 2, pues hay que multiplicar por 3 para que el número de electrones que se necesita por el dicromato sea lo mismo que cede el cobalto. Hacemos la suma y esta es la suma de todas las especies. Ya no hay electrones porque los que cede uno los coge el otro y esta es la reacción global que nos pedía. A continuación, nos piden que calculemos el potencial de la pila en estas condiciones. El potencial este que habíamos calculado, no sé si lo hemos dicho, pero hemos usado el supracero que indica con las sustancias en su estado estándar. Pero la pila, esta de aquí, están con estas concentraciones. Por tanto, no va a ser la pila real, su potencial. Y es lo que nos piden ahora. Recordar que fuerza electromotriz y potencial de la pila en este caso es equivalente. Entonces tendremos que, según la ecuación de Nernst, esto de aquí sería el cociente de concentraciones para nuestra reacción, esta de aquí. Entonces sería, fijaros, cobalto al cubo por cromo al cuadrado, el agua no interviene, dividido por los reactivos que sea el dicromato elevado a 1, porque es 1, y los protones elevado a 14. Vamos a sustituir ya potencial estándar 1,61, R, la constante de los gases ideales, expresada en julios, Kelvin mol, para que es en sistema internacional. Recordar que 1,61 son voltios en sistema internacional. Temperatura 298,15, que son 25 grados Celsius. El número de electrones que intervienen hemos visto que son 6. Y la constante de Faraday, 96.485, multiplicado por el logaritmo neperiano de, cobalto 2+. Veamos cobalto 2+, lo tenemos aquí, 0,01 o 10 a menos 3 elevado al cubo, por el cubo este. Ahora el cromo 3+ elevado al cuadrado, ¿dónde está el cromo 3+? Aquí, 0,1 molar o 10 al menos 1 al cuadrado, dividido por H+ a la 14, pues entonces aquí tendríamos, sería la concentración de protones, la hemos obtenido aquí, lo ponemos, y por la concentración de dicromato que aparece aquí, que es 0,05. Resultado, el potencial de la pila es, perdonad, esto está mal, esto no es 0, aquí hay un error, esto no es 0, esto es el potencial de la pila ya he hecho un copy-paste y esto está mal. Voy a poner el ratón aquí para que no se vea. ¿Vale? Entonces es el potencial de la pila, es simplemente 1,22. Y con esto finalizamos.